Buenas tardes, chiquillos. Espero que estén todos muy bien. Por acá, por supuesto, nuevamente su profesora con un nuevo video. Espero que no aburrirlo, pero son contenidos básicos que tienen que aprender. Esta vez vamos a ver el mínimo común múltiplo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, el mínimo común múltiplo o MCM, que es la sigla, ¿no es cierto?, de MCM, de mínimo común múltiplo, es el menor número natural común entre un grupo de números. Este MCM muchas veces también lo van a encontrar en minúsculas, así que no debiera ser problema. Para comprender mejor, debemos recordar lo siguiente. ¿Qué es un múltiplo? ¿Recuerdan ustedes qué es un múltiplo? Bueno, un múltiplo son aquellos números que se obtienen al multiplicar el dígito que se quiere por otro número. Es decir, ¿qué se van a multiplicar? Los factores entre sí. ¿Sí o no? Ejemplo, los múltiplos de 2 y el 3. Aquí yo voy a usar un lapicito y voy a usar color. Del 2 y el 3. Aquí tenemos el 2. Yo estoy pidiendo los múltiplos del 2 y el 3. ¿No es cierto? Comenzamos con el primer múltiplo que ustedes dicen que es el del 2, el primer múltiplo del 2. ¿Por qué? Porque divide el 2, ¿no es cierto? Es el 2. Y 2 más 2 me va a dar 4. 4 más 2 me va a dar 6. 6 más 2 me va a dar 8. 8 más 2 me va a dar 10. 10 más 2 me va a dar 12 y así sucesivamente como está en esta tabla. Lo mismo ocurre con el 3. Tengo el 3, ¿no es así? El 3 y le sumo 3 me va a dar 6. Ahora al 6 le sumo 3 me va a dar 9. Al 9 le sumo 3 me va a dar 12 y así hacia completar una lista enorme. ¿Ya? Los múltiplos, los múltiplos pueden ser infinitos. ¿Ah? Así que esa es la forma de los múltiplos. Entonces, ¿qué es un múltiplo común? Un múltiplo común es un número que es múltiplo de dos o más números a la vez. ¿Ok? Ejemplo, volvamos al ejemplo anterior. ¿Ya? Nosotros sacamos los múltiplos del 2, que está aquí, y el 3, ¿no es cierto? De esos dos. Aquí nosotros teníamos los múltiplos. Teníamos que el múltiplo del 2 es el 2, que el 2 más 2 me daba el 4, que luego el 6, el 8, el 10, hasta el infinito. Igual cosa, los múltiplos de 3, el primer múltiplo de 3 es 3, luego viene el 6, el 9, el 12 y así sucesivamente. Yo les voy a pedir que observen bien esta tabla. Estamos viendo el mismo ejemplo anterior con los múltiplos de 2 y 3. Fíjense que yo tengo números con rojo. En este caso yo tengo números con rojo, que en este caso es el 2. Tenemos aquí el 6. El 6 se repite tanto como múltiplo de 2 y como múltiplo de 3. También tengo el 12, fíjense acá, que también es múltiplo, el 12 es múltiplo de 2, como también de 3. El 18, miren acá, el 18 lo tenemos en la tablita, ahí como múltiplo de 3, como múltiplo de 2. Pero nosotros estamos buscando el mínimo como un múltiplo. Entonces, a través de esta tablita lo podemos hacer. ¿Cuál es el mínimo como un múltiplo? Es decir, el número que se repite, pero el más pequeño. ¿Cuál sería aquí el que se repite y es más pequeño? ¿Es el 18, el 12 o el 6? Yo diría que es el 6. No diría, es el 6. Ahí tenemos el 6. El 6, ¿por qué el 6? Porque el 6 es menor que 12 y menor que 18. Porque 18 es mayor que 12 y es mayor que 6. Entonces, ¿cuál sería el mínimo como un múltiplo acá? Como un múltiplo de, de 2 y 3 sería el 6. ¿Sí o no? El 6. ¿Ya? Así que no olvidar esto. Ahora, ¿cómo calcular el mínimo como un múltiplo de dos o más números? Para calcular el mínimo como un múltiplo de un número lo podemos hacer de dos formas. Ya nosotros lo vimos ahí en el ejemplo anterior, pero vamos a repetir aquí nuevamente, ¿ya? Forma extendida, que es la que acabamos de ver.
la forma extendida, donde teníamos como múltiplo el 2 y el 3, y donde nosotros concluíamos que el mínimo común múltiplo de estos dos es el 6, porque es el número que se repite más pequeño de ambos números, de 2 y el 3. ¿Ves tú? Entonces, es decir, el mínimo común múltiplo entre ambos números es el 6. ¿Ya? Otra forma que tenemos para calcular el mínimo común múltiplo es a través de la forma reducida que está acá arriba. Para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más números a través de la forma reducida, debemos descomponer cada número en factores primos. Me gusta esto. Factores primos, porque nosotros vimos los números primos, ¿no es cierto? Sabemos que son únicos. El 2, el 3, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Entonces aquí le muestro una tabla que es la típica tabla cuando nosotros calculamos el mínimo común múltiplo. ¿Ah? Vamos a utilizar los mismos números que vimos anteriormente, que es el 2 y el 3. Entonces lo ubicamos aquí en esta tablita, el 2 y el 3, y vamos a buscar a un divisor, a un número divisor que divida tanto al 3 como al 2. En algunos casos, como en este, nosotros pusimos el primer número aquí, el 2, pero si nos damos cuenta, el 2 no divide el 3, pero sí divide el 2. Por lo tanto, ¿cuántas veces lo divide? En 1. Estaría ahí y terminamos con 1. Por lo tanto, el 2 ya no necesito dividirlo. Solamente me queda el 3 que lo bajamos acá y lo vamos a dividir. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el 3, porque no tiene otro divisor, aparte del 1 que no me serviría en este caso. El 3 en el 3, 1. Y listo. En la tablita. Quedamos listos. Entonces, multiplicamos estos números primos, estos que están aquí. Los ordenamos. Muchas veces cuando ya somos expertos los vamos multiplicando inmediatamente aquí en la tablita hacia en forma ascendente o descendente. Pero aquí lo vamos a ordenar, que es la forma correcta para que ustedes lo aprendan. 2 por 3, 6. Entonces, ¿cuál es el mínimo común? Aquí a través de la tablita nuevamente me dice que es el 6. ¿Ya? También tenemos, para encontrar los mínimos común múltiplos, también podemos hacerlo a través de la gráfica del árbol. ¿Ya? La gráfica del árbol. Aquí yo tengo, por ejemplo, el 12 y el 4. El 12 y el 4. Yo lo voy a unir. Aquí tengo que buscar, voy a empezar por el número 12, tengo que buscar dos números que me den 12. Aquí tengo que buscar los factores que multiplicaban entre sí y me den 12. Entonces, yo diría que es el 6, no diría, es el 6 y el 2. Podría ser otro número, igual. Podría ser 4 por 3 también. Pero en este caso voy a usar el 6 y el 3. Entonces ya obtuve un número primo, que es el 2. ¿Sí o no? Y me va quedando solamente el 6. Entonces, ¿qué números multiplicados, factores multiplicados por sí mismos, me den 6? Voy a poner nuevamente aquí el 2 y el 3, para hacerlo bien simplecito. Porque 2 por 3 es igual a 6. Entonces también tenemos acá, llegamos a los números primos. ¿Ya? Números primos. ¿Sí? Terminamos este arbolito. Nos vamos a ir por este otro arbolito. Pero le vamos a tirar las ramitas, los palitos, se los vamos a poner azules, porque en realidad se me confunde mucho con el rojo. Ya. Aquí, ¿por qué habré puesto dos casilleros? Porque es simple. Porque, ¿qué factor multiplicado en sí mismo me va a dar 4? Es el 2. 2 por 2 me va a dar 4. ¿Sí o no? Entonces, el 2 sabemos que es número primo. ¿Sí? Ahí estamos con el número primo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar los números acá. Yo lo voy a poner en azul. Vamos a ubicar todos los números primos, porque estos se tienen que multiplicar por sí. 2, vamos a empezar por esta ramita primero. Por 2, vamos a ubicar todos los dos primeros, ¿ya? Por 2, por 2 y por 3. Aquí no importa el orden, acuérdense que para multiplicar
el orden de los factores no me va a alterar el producto. Entonces aquí vamos a ir multiplicando. 2 por 2 me va a dar 4. Me va a dar 4. Después bajo este 2, aquí lo voy a multiplicar por este 2, ¿no es cierto? Ahí 4 por 2 me va a dar 8. Vamos a ubicar aquí 8. Bajo este 2, que lo voy a multiplicar por 8. 8 por 2 son 16. Y el 16 lo voy a multiplicar por este último factor que me queda acá, que parezca una multiplicación, por 3. Y 16 por 3, ¿cuánto es? También 2 por 2, 4. Ya, 6 por 3, 18. Vamos para que no se confundan ustedes. 3 por 6, 18. Si no, se van a empezar a... Oh, que no me sé la tabla del 16, dicen algunos. Si no necesitan saberse la tabla del 16, solamente hasta la del 9. 18 dije. Y 3 por 1, 3 y 1, 4. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? A través de la ramita del árbol, de la gráfica del árbol, es el 48, porque el mínimo común de 2 y 4 serían 48. Y chicos, yo no quiero dejar pasar este ejercicio porque sí que va como problema en la guía y muchas veces se confunden, no hayan cómo realizar, cómo resolver. Los mínimos común múltiplos es prácticamente para resolver este tipo de problemas. Nosotros lo aplicamos aquí es donde lo aplicamos. Dice este problema, cada 7 días, voy a apuntar al tiro el 7, día Julio asiste a clases de guitarra y Sofía asiste cada 6 días. Esos son los datitos que tengo. ¿Quiénes son? Julio y Sofía. Si ambos iniciaron las clases el mismo día, dice que los dos fueron a clase el mismo día. La pregunta dice, ¿en cuántos días más se volverán a encontrar nuevamente? Para esto nosotros tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. Yo voy a hacer la tablita. Voy a utilizar la tabla. Ya tengo el 7 y el 6. Ya. Y voy a ubicar la tablita y donde los voy a separar. Aquí voy a hacer la tablita. Ya. Voy a ponerme a alargar esta. Ahí. Porque aquí vamos a buscar los divisores. ¿Qué números dividen al 6 y al 7? Pero tienen que ser divisores que me dividen en forma exacta. No tengo un divisor común, nuevamente me encontré para el 6 y el 7. Entonces voy a utilizar el primer número dentro de todos los números primos, que es el 2. El 2 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. Entonces lo voy a ubicar ahí 3 veces. ¿El 2 en el 7 cabe en forma exacta? No, entonces voy a bajar el 7. Ya. Nuevamente, me sigue quedando el 7 y el 3. No he terminado con la división. Entonces, tampoco aquí me encuentro un número común. Entonces voy a utilizar el número 3, que también es un número primo. El 3, en el 3, 1. Entonces terminé ya esta tablita. Y ahí le tiro una. Y en el 7 no me cabe. Entonces lo bajo. ¿Hay algún número que divida el 7? No, a excepción del 1 que no me sirve. Entonces voy a dividirlo por 7. ¿Sí? 7 por 1. El 7 en el 7 una vez y termino. Entonces ahí ya tengo todo mi número. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a multiplicar todos mis números primos. Estos son números primos que encontré yo dentro de todo esto. Ahí. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer, los voy a ubicar y voy a buscar para saber en cuántos días más me voy a... Julio se va a encontrar con Sofía. ¿Ya? ¿Qué les parece a ustedes? El 3 no me queda muy bien. Vamos a borrarlo. Ya, a ver, voy a ver si ahora me resulta el 3. Que no tengo mucho tiempo para estos videos porque son muy largos. Y por último, por 7. La misma cosa.
6, 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Y ahora 6, que es este, ¿por cuánto? Por 7. ¿Cuánto es, chicos? La tabla del 6 o la tabla del 7, que me daría exactamente a mí lo mismo, porque el orden de los factores no me altera el producto, sería 42, ¿no es cierto? Entonces, tienen que dar usted una respuesta completa aquí, que yo no la voy a dar, voy a dar el comienzo nomás esta respuesta completa, que yo siempre las pido. Entonces, dirían ustedes, Julio, ¿no es cierto? Julio y Sofía se volverán a encontrar a los 42 días. ¿Se entendió? Espero que sí. Entonces, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que sea entendible y nos estaremos viendo en una muy pronto.